¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Y Pablo empieza a hablar cómo transforma no solamente las relaciones, porque él dice, estoy agradecido al Señor que ustedes son mis compañeros en el Evangelio. Y después habla de sus circunstancias, las dificultades que está pasando. Y él dice, todo lo que estoy sufriendo, que en parte son personas que hablan mal de él, sin sentido. Dice, todo eso estoy sufriendo por el Evangelio. ¿Y saben qué? A algunos lo hace tener más coraje por el Evangelio. Entonces, si eso de alguna manera los beneficia a ustedes, que así sea. Me encanta como después Pablo también habla de la vida y de la muerte. Y hay un pasaje tan hermoso que yo me acuerdo era mi versículo favorito como niño, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Saben qué? Ese versículo está en un contexto donde Pablo está diciendo, sí, el morir es mejor, pero sabiendo lo importante que sería para ustedes que yo siga adelante viviendo, yo creo que el Señor me va a dejar aquí porque yo quiero servirles. El Evangelio se trata de cómo yo los sirvo a ustedes también. Entonces, convencido que es mejor para ustedes quedarme, es muy probable que eso suceda. Fíjense, Pablo pensando, a veces tenemos esa tendencia a pensar de manera celestial, ¿no? Uy, qué lindo estar con el Señor. Y es verdad, la ciudad de Dios cantábamos un rato. Pero el enfoque de Pablo en el Evangelio era tal. Él decía, yo amo tanto el Evangelio ha impactado tanto en mi vida que yo estoy dispuesto a dejar ese deleite, ese deseo, ponerlo a un lado, digamos, y decir, si el Señor me quiere aquí sufriendo para ustedes, en el Evangelio, que así sea. Muy interesante, muy interesante. Y el afecto que Él tiene en el Evangelio hacia ellos, increíble, increíble. Entonces, si van conmigo a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Me gustaría hablarles esta tarde de la importancia o la manera de que nosotros podemos estar unidos en el Evangelio. Porque para el apóstol Pablo es imposible estar conmovido y apasionado por el Evangelio y no preocuparse por la unidad de la iglesia. Es imposible que una persona viva como ciudadano del cielo, otro énfasis en Filipenses, teniendo su mente en las cosas de arriba y que no tenga una actitud correspondiente para fomentar la unidad entre los hermanos. Entonces, querido hermano, querida hermana, por favor, no vengas aquí a la iglesia. No me vengas a mí, no vengas a los líderes diciendo, yo amo el Evangelio. Y para mí todo se trata del Evangelio, pero no te importa la unidad de la iglesia. No estás dispuesto a que el Señor moldee tu propio carácter para que haya unidad en la iglesia. ¿Te encanta cantar canciones de cómo el Señor te salvó? Y espero que sí. A mí me encanta también. Me entusiasma saber que el Señor me redimió cuando yo estaba en el reino de la oscuridad, de las tinieblas, y me transfiere al reino de su Hijo. Me encanta. Pero si me encanta eso, también me debe apasionar que el Señor me moldee a mí, mi actitud, y me humille al punto de que yo ahora le doy prioridad a los hermanos y así fomento la unidad de la iglesia. Tan importante, tan conectado estos conceptos en el libro de Filipenses. Con la misma voz, fíjense esto, con la misma voz que Pablo nos llama a comportarnos dignamente del Evangelio, a estar firmes y combatiendo por la fe del Evangelio,
nos llama a hacer todo eso en un mismo espíritu, unánimes. Filipenses 1:27, es uno de los versículos lemas, digamos, de este libro. Increíble, ¿no? Vivan dignos del Evangelio, pero ¿saben qué? No lo hacen solos, háganlo en conjunto, en unidad. Y fomentar la unidad, solo a nivel de introducción, hermanos, fomentar la unidad en la iglesia no es solamente afirmarlo con palabras. No es simplemente evitar los conflictos. La unidad tampoco se debe considerar como un tema para aquellos que parecen pelearse más en la iglesia. Qué bueno que está predicando esto el hermano Jonathan de la unidad. Esas dos hermanas ahí, ¿cómo se pelean? O esos hermanos. No, la unidad en la iglesia se fomenta cuando cada uno de nosotros tomamos esta exhortación del apóstol Pablo para tener la mentalidad correcta, que tengamos una manera de pensar que es inspirada por las verdades del Evangelio mismo. Y la mente de cada uno de nosotros debe ser constantemente renovada de esta manera de pensar para llegar a la unidad. Entonces, la unidad en la iglesia no requiere de que algunos sepan acerca del tema o que escuchemos del tema o que aprobemos. Obvio que sí, yo estoy a favor de la unidad. No, requiere que cada uno de nosotros tengamos nuestras mentes renovadas. Tengamos una diferente manera de pensar. Nuestra mentalidad que sea cambiada, transformada. Toda iglesia tiene problemas de unidad. Si no las tienen ahora, la van a tener. El conflicto es parte de toda relación, aún dentro del cuerpo de Cristo. Pero lo que marca la diferencia en la iglesia es que nosotros, con la ayuda del Señor, con la ayuda al depender de Cristo, de su poder, tengamos una mentalidad humilde, centrada en los demás y en sus necesidades. Y eso fomenta la unidad de la iglesia. ¿Y saben qué? Al fomentar la unidad de la iglesia, adorna también ese evangelio que tanto amamos. Se hace precioso ese evangelio delante de una comunidad, una cultura que no ama al Señor. Entonces, déjenme leerles los versículos que vamos a estar viendo hoy. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Dicen, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Señor, pedimos esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a entender este pasaje, que nos des, Señor, la sabiduría necesaria, Señor, para aplicarla, para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y Padre, hoy quebrántanos, Señor, quebranta nuestros corazones, quebranta nuestro orgullo. Señor, cada uno de nosotros batallamos con ese orgullo, con ese deseo de ser primero, de ser preeminente. Y Señor, lo único y el único que puede ser preeminente es Cristo y su Evangelio en nuestras vidas. Y sabemos, para cambiar eso, Padre, necesitamos de tu Espíritu hoy. Necesitamos que el poder de Cristo obre en nosotros, nos quebrante, nos humille, para que realmente seamos servidores de los demás. Que estemos caminando y viviendo digno del Evangelio. Y así, Señor, fomentemos la unidad en la iglesia que te exalta. Al estar unidos te exaltamos, Señor. Al estar unidos adornamos el Evangelio. Fomentamos que la
la sociedad a nuestro alrededor también mire y diga, qué distinto que es esto. Señor, entonces obra en nosotros hoy, individualmente y corporalmente como iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Como la sociedad de nosotros hoy, la sociedad en la época de los filipenses no fomentaba la humildad individual, no fomentaba la unidad. Esto no era una norma cultural en la ciudad de Filipo y era una lucha en la iglesia, imagínense. Y vemos entretejido en esta carta de Filipenses, a través de toda esta hermosura del Evangelio, porque rebosa el Evangelio en las palabras de Pablo en Filipenses, encontramos un problema de unidad en la iglesia. Y lo encontramos a través de varias exhortaciones, como la que les leí recién, a la unidad. Pero Pablo llega al punto de hasta nombrar nombres, personas que estaban teniendo problemas de unidad. Y en el capítulo 4, versículos 2 y 3, nombra a Evodia y a Síntique y dicen que ellos tengan el mismo sentir. Fíjense que estas eran dos hermanas en el Señor, amantes del Evangelio, obrando para el Señor en el Evangelio, pero había un problema. No había unidad, no había un mismo sentir entre ellas. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata eso, ese sentir, un mismo sentir. Y Pablo menciona la necesidad de la unidad en el capítulo 1, al final del capítulo 1, versículo 27, pero empieza a desarrollar el tema de la unidad empezando en el capítulo 2. Y mucho de lo que expresa en el capítulo 1 va a servir como la motivación para el llamado a ser unidos en el capítulo 2. Yo tengo resaltado en mi Biblia todas las veces que en Filipenses dice vosotros. Si ustedes toman el tiempo de mirar todas las veces que Pablo dice vosotros, 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 impacta. Porque aunque, como les decía hoy, hace un momentito, aunque hay un énfasis en el Evangelio, Pablo constantemente está hablando del Evangelio y hablando de su ministerio en cuanto a cómo le afecta a ellos, cómo les beneficia a ellos. Muy interesante. Y el constante uso de vosotros a través del capítulo se usa para hablar del afecto que él tiene hacia ellos. Capítulo 1, versículos 3 al 8, Pablo expresa su afecto hacia los filipenses casi sin igual a lo que vemos en las otras cartas, de una manera muy única. Y después Pablo continúa en los versículos 12 al 18 a hablar de que él hace todas estas cosas para el Evangelio como ejemplo para ellos, para vosotros y para otros hermanos. Y como les mencionaba hoy, Pablo está dispuesto a cambiar o digamos de escoger el destino de quedarse en su carne, vivir y no morir con el Señor, aunque es mejor, está dispuesto a sacrificar ese tipo de preferencia por ellos, por vosotros. Y ni hablar que Pablo tiene una preocupación pastoral por ellos, por vosotros. Y eso se refleja ahí, en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, fíjense ahí, aunque yo esté ahí o no, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo constantemente está pensando en ellos. Hermanos, yo hago esto por vosotros. Yo sufro esto por vosotros. Yo tengo este afecto por vosotros. Qué lindo, qué hermoso tener una comunión así, no solamente con nuestro Padre, que Él nos ama de una manera inmerecida, misericordiosa, pero qué hermoso tener pastores, líderes, comunión, hermanos, que nos aman de esa manera. Y espero que si han estado en esta iglesia, y seguro sí, que sí, han experimentado este tipo de compañerismo.
este fruto del Evangelio en la vida de los demás. A mí me ha pasado que un hermano se me acerca y me anima con ciertas palabras cuando estoy desanimado. Palabras hermosas, quizás donaciones generosas, un montón de diferentes maneras. Y así es como llega Pablo al capítulo 2, donde vemos primeramente, hablando ahora de la unidad, y quiero establecerles lo que queremos hablar hoy, es que como nosotros creyentes en el Evangelio debemos buscar la unidad de la iglesia teniendo una mentalidad humilde, enfocado en otros, siendo el ejemplo de Cristo. Y buscando esta humildad, buscando esta unidad en el Señor, siguiendo ese ejemplo de Cristo, quiero ver en este pasaje la motivación que fomenta la unidad. Quiero ver también de la mentalidad que fomenta la unidad. Y después, por último, vamos a ver el enfoque que fomenta la unidad. Y eso lo menciono solo para aquellos que toman notas, que lo tengan en mente. Entonces, Pablo, con este énfasis en que el Evangelio viene transformando no solamente su vida, sino la de ellos y la de los santos, y cómo eso afecta a cada uno de ellos, entramos ahora a la motivación que fomenta la unidad. Les leo de nuevo el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Interesante que Pablo comience esta sección sobre la unidad de esta manera. Y lo hace, noten que esa palabra sí, si es que han experimentado estas cosas. Y está la pregunta, o podríamos hacer la pregunta nosotros, ¿los filipenses habían experimentado estas cosas? Bueno, por lo que venimos leyendo en el capítulo 1, sí. 2 o 3 de esas palabras ya se habían mencionado en el capítulo 1, donde Pablo expresa amor, donde Pablo expresa comunión, expresa todas estas cosas. Entonces son afirmaciones, no tomen ese sí como algo dudoso. Bueno, yo no sé. Quizás Pablo está diciendo que algunos en la iglesia, algunos de los creyentes han experimentado esto. No, todos. ¿Por qué? Porque si eres creyente, y digamos que recién vienes a esta iglesia, lo que Pablo está diciendo aquí es que la motivación para nosotros ser unidos y tener una mentalidad unida, humilde, viene de parte de la iglesia, cómo nosotros somos animados, las bendiciones, los beneficios de ser parte de la iglesia a nivel horizontal, pero primeramente nosotros tenemos bendiciones a nivel vertical con nuestro Dios. Porque la motivación en este pasaje es divina y también es humana. Porque la motivación divina viene a ser el carácter de Dios vista en el Evangelio. Fíjense que Pablo subraya atributos, muy interesante, atributos comunicables de Dios, que nos empoderan para expresarnos similarmente hacia otros. Fíjense el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Esos suenan como los atributos de Dios, muchos de ellos. Nosotros, personas que no lo merecemos, hemos experimentado la compasión de Dios. Hemos experimentado su amor, su misericordia. Piensen en pasajes como en 2 Corintios capítulo 1, Pablo abriendo esa carta a los Corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Fíjense, ahí está ese concepto. Nosotros, en el Evangelio, al conocer a Cristo, experimentamos el atributo comunicable de Dios, del amor, del consuelo en nuestras vidas. Y eso nos empodera a nosotros a después consolar a los demás. Increíble. Entonces hay esa motivación divina.
Y hermano, hermana, espero que aprecies, que cuando estés pensando en estas canciones, las cantas aquí, las cantas en tu casa, meditas en el Evangelio, pienses en esos atributos que el Señor derrama sobre ti. Pero no solamente para tu provecho, sino también para el provecho de los demás. Y está la motivación divina, sí, claramente en este pasaje, pero también está la motivación humana, como les decía, el compañerismo horizontal que disfrutamos en el Evangelio. Pablo es el ejemplo primordial en el capítulo 1 de cómo la prioridad del Evangelio produce el pensar en otros, en otras personas y las circunstancias de otros, más que en uno mismo. Pablo estaba constantemente preocupado por el bienestar espiritual de los filipenses. Y este hermoso compañerismo que los filipenses tenían con Pablo era una motivación para la unidad. Pablo va a usar este compañerismo para animarlos a la obediencia. Fíjense que muy interesante que en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, en vez de inmediatamente ir a decir, ¿saben qué? Sientan lo mismo o sean unidos, tengan una manera humilde de pensar, dicen, completad mi gozo. Suena un poco egoísta al principio, cuando leímos. ¿Por qué dice Pablo, completad mi gozo? ¿Por qué lo hace acerca de él? Porque Pablo viene derramando su vida, derramando sus dones, derramando su bienestar físico en momentos para los demás. Y eso es una motivación, él lo ve como una motivación para ellos. Y él le dice, ¿saben qué? Con todo el amor que estoy viendo de ustedes, toda la fe que veo en ustedes, mi gozo lo están llenando. Pero completadlo, estoy a 3/4 del vaso. Pero llénenlo, que esté rebosando. Y fíjense que varias de las palabras que vemos aquí en el versículo 1, Pablo viene diciendo que él las experimentaba con ellos, o ellos las experimentaban el uno con el otro. Consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, lo vemos en el capítulo 1, versículo 5. Algún afecto entrañable, capítulo 1, versículo 8. Pablo tiene un afecto tremendo por ellos. Pablo era compañero en el Evangelio de ellos. Si alguna misericordia. Esas motivaciones, hermanos. Fíjense que al venir aquí, ustedes vienen a adorar a Dios y a aprender de Dios, pero también vienen, como hacen en un tiempo formal, a tener comunión el uno con otro. Y ese tiempo es invaluable, no solamente en esos 20, 30 minutos, sino también durante la semana. La comunión motiva después a estar unidos, a servir a los demás como hemos sido servidos. Ese es el concepto aquí. Tenemos motivación divina, tenemos motivación humana para estar unidos. Entonces, acá el argumento de Pablo, si han experimentado esto, si han experimentado los beneficios de ser los hijos de Dios, los beneficios de compañerismo con los hermanos, entonces tengan esta mentalidad. Esto es lo que va a decir Pablo. Tengan esta mentalidad que va a llevar a la unidad. Sean unidos, pero va a ser por medio de una mentalidad específica. Y llegamos a ese segundo punto, la mentalidad que fomenta la unidad. Primero la motivación, ahora la mentalidad que fomenta la unidad. El versículo 2 dice, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Porque fíjense que habla mucho de una, la misma, hablando de unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo que todos de alguna manera pensemos igual, que tengamos las convicciones exactas en cuanto a la música, en cuanto a cómo se usa el dinero, si usamos lampazo o usamos una aspiradora para limpiar, que todo sea igual, que pensemos exactamente igual. No.
La idea de Pablo es que tengamos la misma prioridad. En nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, la prioridad tiene que ser Cristo y el Evangelio. Cristo y el Evangelio. Es un pensar cristocéntrico, una manera de pensar que fluye de la prioridad del Evangelio. Y la exhortación principal de Pablo en este pasaje es que nosotros debemos renovar nuestras mentes para tener una perspectiva que lleva a la unidad. Porque ¿saben qué, hermanos? Como les dije al comienzo, ustedes no van a ser unidos solo por decir yo creo en la unidad. La unidad es buena. Quiero que seamos unidos. O a veces correr de conflicto. Cuando hay una persona que me ofendió, yo ni le hablo, no, mejor lo esquivo. Eso no es unidad, ¿saben? Sino que nuestras mentes deben ser transformadas para después reaccionar de una manera bíblica, cristocéntrica en cuanto a esos conflictos. A eso va Pablo. ¿Quieren ser unidos como iglesia? Su mentalidad debe ser transformada. Fíjense que la palabra principal en este versículo es sentir. 2 veces se menciona. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y Pablo lo coloca en este versículo de esa manera porque está haciendo un énfasis en esta palabra sentir. Lo pone al principio y al final, como encerrando lo demás. Y sentir no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, no se trata de tener, y al decir el mismo sentir, no se trata de tener ideas o convicciones iguales, sino que este verbo trata con nuestra reflexión continua. Lo que ponderamos, lo que meditamos, en lo que fijamos nuestra atención. Me encanta a mí, perdóname si suena un poco puritano en esto, pero me encanta a mí la meditación, el concepto de la meditación. No estoy hablando de esa arte mística de pensar, de como emblanquear la mente, no tener nada en la mente y bueno, para que yo esté bien, tranquilo, no tengo que pensar en nada y hacer unos ruidos, unos cantos raros. No estoy hablando de eso. Las Escrituras hablan de la meditación. Y el meditar es esencial para la vida del justo, para la vida del creyente. La batalla espiritual, hermanos, que nosotros tenemos en el vivir día a día, nosotros podemos venir aquí, escuchar la palabra, escuchar lo que Dios tiene para nosotros, pero si nosotros no estamos después meditando en esas cosas, fue solo un rito. Si esto no está de alguna manera llenando nuestras mentes para impactar nuestros corazones, no vale de nada. La batalla espiritual primordialmente se encuentra en el ámbito mental. Y esto lo hablaban mucho los puritanos. 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quieres crecer en tu vida espiritual? ¿Quieres obedecer a Dios en este aspecto de la unidad y en el resto de tu vida? Debes pelear la batalla mental. Salmo 1, la introducción a todo el Salterio, nos motiva a meditar en la palabra. La persona bienaventurada, la persona que está bendecida espiritualmente, es a quien medita en la ley de Jehová día y noche, al punto que la ley es su delicia. Tienes que meditar, tienes que pensar en ella. Hablando de este pasaje en Filipenses 2,
Un comentarista dice, por esta razón, por la batalla espiritual que tenemos, los creyentes deberán saturar sus mentes con enseñanzas bíblicas acerca de su nueva posición en Cristo. La exhortación de Pablo, entonces, requiere un esfuerzo mental, una renovación mental. Puritano Thomas Watson dijo, la meditación ocurre cuando el alma se retira de sí misma para que, por ponderar seria y solemnemente en Dios, el corazón pueda ser elevado con afectos celestiales. ¿Quieres que tu corazón anhele a Dios? ¿Quieres que tu corazón realmente desee? Porque a veces te das cuenta que no querés leer la Biblia en la mañana, que no querés reunirte con los hermanos, no querés obedecer a Dios. ¿Quieres que tu corazón desee eso? Medita en la palabra. Necesitas poner tu mente allí, constantemente. Y esta exhortación a meditar de una manera humilde, porque a eso vamos a llegar en un momento, se opone y se oponía a la cultura bíblica, a la cultura greco-romana donde se encontraban Pablo y los filipenses, igual a nuestra cultura de hoy. Porque el concepto de meditar de una manera humilde, o sea, que nuestra manera de pensar sea humilde, que no estemos exaltando a nosotros mismos, era ridículo para el tiempo de Pablo. Había algo que se llamaba el ordus honorum, donde la sociedad se estratificaba en clases y rangos, y había una gran preocupación por el honor, la reputación y la preservación del orden jerárquico. Entonces imagínense, la obsesión de toda persona de clase alta o de clase baja era ser el más alto en su orden. Quizás nunca llegue a estar entre la élite, pero en el orden que le tocaba, yo quiero estar en la cima. Suena un poco a la sociedad de hoy. No había un concepto de unidad y un enfoque en otros en la cultura greco-romana. Y los creyentes de Filipo, al no tener una mentalidad unida, al no tener esa meditación en el Evangelio, en Cristo, para fomentar la unidad, se prestaba para tener esta misma actitud dentro de la iglesia. Si cada uno pensaba en su propio bien y en el reconocimiento propio dentro de la iglesia, esto seguramente resultó en la división que está tratando Pablo. Y les animo a pensar a ustedes, hermanos. Piensan más, meditan más en cómo pueden llegar a ser más reconocidos, en cómo pueden ser aprobados por el pastor, pasan el tiempo comparándose con otros para su espiritualidad, para saber si están bien con Dios. Sus mentes tienen que ser saturadas con Cristo, con el Evangelio. Porque para fomentar la unidad en la iglesia, Cristo y su Evangelio debe estar al centro de todo y en todos. Y los conceptos, las palabras que vemos ahí, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo esto está diciendo que el Evangelio y Cristo deben estar al centro de nuestro ser, unánimes. Debe estar al centro de nuestro afecto, mismo amor. Debe estar al centro de nuestra meditación. Como iglesia, nuestra meditación, nuestra mentalidad debe ser cristocéntrica. Cristocéntrica. Y me encanta cómo el apóstol Pablo no nos da esta exhortación en un vacío. No es que nos dice, ¿saben qué? Sean de alguna manera unidos, de alguna manera piensen de una manera unida, sino que él en el versículo 5 usa la misma palabra, esto de sentir lo mismo, lo usa para hablar de Cristo Jesús. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, esta perspectiva, esta mentalidad, hayan ustedes la que hubo en Cristo Jesús, al hacer ¿qué? Al humillarse de una manera que nosotros no podemos
comparar. No podemos nosotros de alguna manera llegar a este nivel de humildad. Y vamos a ver unos detalles de esa parte del pasaje en un momento. Pero dice ahí, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mentalidad cristocéntrica es una mentalidad radicalmente humilde, que se enfoca en otros y no en uno mismo. Entonces tenemos la motivación que fomenta la unidad, tenemos la mentalidad que fomenta la unidad y ahora el enfoque que fomenta la unidad. Y fíjense que esa palabra enfoque también tiene que ver con la manera que pensamos. Pero la mentalidad que lleva a la unidad es aquella que se enfoca humildemente en otros y sus necesidades, no en sí mismo. Fíjense versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La mentalidad humilde, la mente humilde no se enfoca en sí mismo. Qué difícil es esto, hermano, ¿verdad? Qué complicado. O sea, leemos esas palabras, contienda y vanagloria, y sí, nos suenan feas, decimos, no, yo no quiero nada que ver con eso. Pero sí, en tu naturaleza, en la sociedad se grita por estas cosas. Gritamos por esto. Es el egoísmo, la exaltación propia. Y lo que Pablo nos llama aquí es que nada en nuestro ser debe gritar yo primero. Veo muchos padres aquí. Como padres nosotros lidiamos todos los días con nuestros hijos. Y si tienen hermanos, constantemente cuando le voy a dar algo de comer, yo primero, papá. Cuando le voy a dar una sorpresa, vengo a casa, tengo una sorpresa, yo primero. Es nuestra naturaleza querer que a mí primero se me dé, que a mí primero se me considere. Buscamos el estatus, la posición, el reconocimiento que nos eleva a una posición más alta que los demás. ¿Saben qué? Si no fuera suficiente que nuestra naturaleza al nacer ya tenemos esta vanagloria, este deseo por la contienda, porque queremos nosotros estar primeros, la sociedad lo usa como algo positivo, como beneficioso para nuestra psicología humana. Piensa en ti primero, piensa en tu felicidad, y así vas a estar contento, vas a finalmente sentirte bien. Piensa en ti. No importa lo que demás digan o hagan. Entonces lo que Pablo nos llama acá es contranatural, contracultural. Y debemos serlos, hermanos. Yo les animo a nivel práctico, tomando un paso atrás, con nuestros hijos. Modelemos el concepto de otros primero. Hablémosles de eso desde chiquitos. ¿Sabes qué? No. Vos, José, primero, no, María primero. Vos pensás María primero, no José primero. María, tu hermana, pensá en ella. La naturaleza de ellos y la sociedad promueven lo opuesto. Entonces Pablo nos llama, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque tampoco debemos clamar, yo merezco y tengo derecho a cierto reconocimiento, un reconocimiento falso, de eso se trata la vanagloria. Cuando nosotros pensamos que no merecemos algo, ¿saben qué? Estamos en el error porque realmente no nos merecemos nada. O quizás lo que merecemos es únicamente la muerte. Lo único, y por eso se llama vanagloria, porque la gloria que buscas realmente no te la mereces. La mentalidad humilde no busca estas cosas. La mentalidad humilde sino rinde sus deseos y bienestar para el bien de otros. Rinde sus deseos y su bienestar para el bien de otros. Esta palabra humilde
Fíjense que la encontramos en nuestro pasaje, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nuestro enfoque no debe ser en nosotros mismos, antes bien con humildad. Y la forma del verbo de esta palabra aparece en el versículo 8, cuando se está hablando de la mentalidad de Cristo. Esta mentalidad tan humilde de Cristo, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, ahí está la palabra, humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Rinde sus deseos y su bienestar para el bien de otros. Y lo de Cristo fue sacrificado al Supremo, a lo supremo. En el Nuevo Testamento el concepto de la humildad tiene la idea de abandonar la propensión y la inclinación de perseguir el estatus, el prestigio y el honor ante otras personas. Y nosotros la rendimos porque primeramente la rendimos ante aquel quien es digno de esa honra, nuestro Salvador, Cristo Jesús, y después la rendimos hacia los demás. Y yo no sé qué está pasando por las mentes de ustedes ahora, pero a mí cada una de estas palabras de humildad, no por vanagloria, no buscando lo que yo quiero primero, a mí me corta, porque yo sé que mi naturaleza es desear y pensar en mí mismo primero. La mentalidad humilde rinde sus deseos y bienestar para el bien de otros. Eso es la humildad. Pero la mentalidad humilde también considera a otros como superiores a este punto. Aunque no lo sean, ni se lo merezcan. Aunque no sean superiores, aunque no se merezcan ser tratados como superiores, debemos nosotros considerarlos de esa manera. Pero ¿quién hace eso? El Señor Jesucristo lo hizo. La misma palabra, otra vez, me encanta que Pablo conecta las palabras que usa en nuestro pasaje aquí, las vemos en otros lugares. Y en el versículo 6 y 7 vemos esta palabra considerar. Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, en esencia como Dios, no estimó, ahí está la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesús, siendo Dios, no consideró eso una razón por la que no despojarse y tomar la forma de un hombre, lo cual lo ensuciaba, lo cual de alguna manera limitaba, digamos, su poder. Él, por su voluntad, los limitó. ¿Por qué? Para nosotros, porque nos consideró a nosotros más importantes, porque nos consideró a nosotros como superiores, aunque no lo somos, ni lo merecemos. Cuando yo pienso en las personas que me han hecho mal, en las personas con las que tengo conflicto, y pienso en cómo los estimo yo, pienso que soy más de considerar sus debilidades, sus pecados, pensar mal de ellos en vez de ver y buscar las evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. Tengan cuidado, hermanos. Aun cuando las personas les han hecho mal, cuando tienen enemigos, no debemos pensar mal de ellos de esa manera. Debemos estimarlos hasta superiores que nosotros, aunque no se lo merezcan, aunque nos hayan tratado injustamente, debemos darles prioridad. Debemos servirles, humillarnos ante ellos de esa manera. Entonces la mentalidad humilde considera a otros como superiores, aunque no lo sean ni lo merezcan. Y la mentalidad humilde se enfoca en los intereses de los demás. Final del versículo 4, o el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Interesante. En el original ahí Pablo ni menciona
como medio que lo refleja la Reina Valera, no mirando cada uno por lo suyo propio, nunca menciona a qué se refiere. ¿Pero qué de los demás, Pablo? ¿Te referís a sus finanzas? ¿Te referís a su bienestar, su salud? No menciona, lo deja como un cheque en blanco, diciendo, sea lo que sea, de los demás, de otros, considéralo como más importante. Dale prioridad a los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? No es natural. El enfoque en los demás y no en uno mismo es parte de la mentalidad que lleva a la unidad de la iglesia. Imagínense, hermanos, tener esta humildad, tener esta mentalidad humilde, cada uno de nosotros individualmente y después como iglesia. No estamos comprometidos por la motivación que nos viene del Señor y de la iglesia, la comunión que tenemos, de que estemos renovando nuestras mentes en la palabra, de tener una perspectiva enfocada en otros, en su bienestar, en los demás, pensando en ellos y no en lo nuestro. Eso transforma radicalmente nuestras vidas y así se fomenta la unidad en la iglesia. La unidad de los creyentes es hermosa y está íntimamente ligada al Evangelio. Las personas que verdaderamente aman el Evangelio, aman la unidad de la iglesia. Pero si hoy estás dentro de una iglesia que promueve la unidad, no quiere decir que formas parte de aquellos que la fomentan. Y esto puede ser por dos razones. La primera razón es por la que se predicó el Evangelio hace un tiempo. Porque no te has humillado ante el Creador del universo y por lo tanto menos te humillarías ante otra persona pecadora. No tiene sentido. Si no conoces al Señor hoy, esto suena terrible, raro, tonto. ¿Qué estás diciendo? Considera a otros como más importante que yo. ¿Cómo voy a sobrevivir? La sociedad se trata de lo más fuerte, yo tengo que ser más fuerte. Eso no es bíblico. Pero si no te has arrodillado y humillado ante el Creador, no te vas a humillar ante otros. Y si este es el caso, que no te has arrodillado, no te has humillado ante el Creador del universo, ante el Dios de la Biblia, te rogamos que veas tu pecado egocéntrico que te caracteriza y te separa de Dios, de un Dios santo que merece tu adoración. Fuiste creado para adorarle, fuiste creado para honrarle y tu pecado no te lo permite. Rogamos que consideres a Cristo, el único que no merecía la muerte y la separación de Dios, dio su vida y fue separado del Padre para darte perdón de pecados y salvación. Aquel quien tiene la forma de Dios y se humilló tomando la forma del hombre, se humilló a sí mismo al punto de muerte y de separación del Padre para que tú tengas perdón de pecados. Pero después de morir, Dios lo resucitó para que tenga victoria sobre la muerte y nos da vida eterna en vez de muerte eterna, la que merecemos. Rogamos hoy, pedimos que consideres este mensaje al punto que te humilles ante Dios, que le pidas misericordia, porque no hay obra que te pueda salvar, que seas como el publicano en Lucas 18, que no como el fariseo quien dijo, mira, todas estas obras de justicia que yo he hecho. No, este publicano se arrodilla pegándose el pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Pide gracia, porque no hay otra manera que te puedas escapar del juicio que te mereces. Rogamos entonces que confíes en la obra de Cristo para salvarte y que te arrepientes de tus pecados para servir a Dios. Pero la segunda razón por la cual quizás no fomentes la unidad es para ustedes los que son creyentes,
Quizás no formes parte de la unidad porque aún siendo creyente estás endurecido por tu pecado. Has razonado, porque lo llegamos a hacer la mayoría, has razonado en tu mente que mereces respeto, mereces prestigio, mereces muchas cosas de parte de los demás. Pero hoy te ruego que te arrepientes de esa manera de pensar. No puedes pensar así si entiendes el Evangelio de Cristo. No puedes tener una expectativa que tú te mereces un montón de cosas, que vos te mereces el respeto de los demás. ¿Sabes qué? Yo entiendo la dificultad cuando alguien te maltrata. No es lindo. Y la justicia es algo que Dios quiere, pero con una mentalidad que está rogando y pidiendo por respeto y demandándolo de los demás, no vas a fomentar la unidad. Arrepiente de ese modo de pensar. Ten a Cristo y el Evangelio como el centro de tu ser y de tu mente. Y para que esto ocurra, no es acá decidir, bueno, ya está. Ya no voy a pensar en mí mismo. Ya voy a pensar en los demás. Voy a empezar ahora. Voy a agarrar el celular, voy a hacer una lista de lo que voy a hacer. No es tan fácil. Porque somos pecadores. Porque necesitamos constantemente del Señor. Dependemos del Señor a transformarnos día tras día. Entonces, debes meditar. Fíjense qué clave que es esto. De que nuestra mente sea transformada. Medita más en Dios y en su palabra. Satúrate con la primacía de Cristo y el Evangelio por medio de la palabra. Y esto, y solo esto, causará una mentalidad humilde a través de la iglesia que fomente la unidad y adorne el Evangelio. Hermanos que aman el Evangelio, si realmente aman el Evangelio, la unidad es esencial para luchar firmes por el Evangelio contra toda enemistad que se presente. La mentalidad humilde es la que nos lleva a la unidad y la unidad forma parte de nuestra obediencia al querer comportarnos dignos del Evangelio. ¿Quieres ser digno del Evangelio que el Señor nos dio? Como cantábamos, estábamos en nuestro pecado, pero Dios mostró su amor y dio su Hijo. Qué hermoso pensar en su sacrificio para nosotros. Pero ¿quieres vivir digno de ese Evangelio? Busca al Señor. Busca en su palabra para que te humille. Que empieces a pensar en los demás. Que tu mentalidad sea enfocada en otros. Y así fomentes la unidad y vivas digno del Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial,